Buenas tardes y bienvenidos a la presentación del libro Historia Empresarial en América Latina, organizado por el Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico y la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, Colombia. Para el buen desarrollo de la sesión, les solicitamos que mantengan su cámara y micrófonos apagados mientras se realizan las presentaciones. Sus preguntas las podrán ir escribiendo a través del chat. Para dar inicio al encuentro, invito a Andrea Luch, editora del presente libro, quien estará a cargo de las palabras de apertura. Adelante. Gracias, buenos días, buenas tardes, muy bienvenidos a este acto de presentación. Como mencionaban recién, mi nombre es Andrea Liuch, soy una de las coeditoras junto a Marcelo Bukeli y Martín Monsalve del libro Historia Empresarial en América Latina, temas, debates y problemas, coeditado por la Universidad del Pacífico, la Universidad de los Andes, y en tal sentido nuestro primer agradecimiento para ambas editoriales y todos sus equipos, en especial a Marilena Romero, y todo el equipo de la Universidad del Pacífico que nos ha apoyado en la impresión y en la preparación de este acto, y también en especial quería agradecer al Comité de Publicaciones de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, en particular a Piedad Salgado y su director, el profesor Luis Fernando Molina. También queremos darle la bienvenida a ustedes en nombre de los y los autores de este libro, que además de nosotros tres como coeditores incluyen a María Inés Barbero, Carlos Dávila, Xavier Durán, Bernardita Escobar, Paloma Fernández Pérez, Aurora Gómez Galvarriato, Anne Hanley, Jeffrey Jones, Norma Lanciotti, Sandra Ley, Manuel Yorta, Rory Miller, Gabriela Recio y Angélica Redmer. Como creo que queda de manifiesto al nombrarlos a todos y todas, este libro es fruto de un esfuerzo colaborativo a escala continental. También refleja la concreción de una idea esbozada ya hace muchos años. Ya en el año 2008 empezamos a hablar de la necesidad de contar con un libro de estas características, y nos encontramos incluso primero en Boston y después en Santiago de Chile, en los antecedentes de esta obra, hasta que nos pudimos reencontrar ya en el año 2018, gracias al apoyo de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Facultad del Pacífico, en ese entonces a cargo de Cynthia Sanborn, donde pudimos los autores y las autoras encontrarnos y discutir las primeras versiones de este libro que hoy tenemos el placer de lanzar y compartir con ustedes. Así pues, en nombre de todo este equipo y luego de tantos años de pensar esta idea, es una gran satisfacción verlo concretado, y más allá de algunos faltantes o limitaciones, creemos que constituye el primer esfuerzo para ofrecer una visión general y sistemática de la historia empresarial de América Latina. Para ello, el texto explora una serie de temas relevantes para la comprensión del desarrollo del capitalismo en nuestra región y el rol jugado por parte de los empresarios y el empresariado como un concepto más general en el largo plazo. El libro, como ustedes después vamos a charlar, tiene dos grandes secciones: los capítulos por ejes temáticos y aquellos dedicados a analizar las experiencias de 6 países de la región, en particular Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. ¿Qué buscamos como editores y como autores? Contribuir a difundir el conocimiento y la enseñanza de la historia empresarial. Los capítulos han sido escritos de esa forma para que puedan ser leídos, creemos, amigablemente, y para todos aquellos interesados en la problemática de los países de la región sobre la historia empresarial de América Latina en el largo plazo. Para no robar más tiempo y por concentrarnos en las palabras de quienes han accedido a comentar el libro, y ustedes y los autores, la pregunta que dejamos es: ¿por qué es importante conocer más de la historia empresarial hoy y para qué? Dejamos esa pregunta abierta a los presentadores y a ustedes entonces como audiencia, que como explicamos al principio podrán usar el chat para comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias. Buenas tardes, gracias Andrea por la introducción. Yo soy el otro de los 3 coeditores. Perdón, mi nombre es Marcelo Bukeli y trabajo en la Universidad de Illinois. Hoy tenemos el privilegio de contar con 2 personas altamente calificadas para evaluar o para dar una opinión sobre este trabajo que hicimos durante estos años, perdón. Y entonces, la primera persona que va a comentar sobre este libro es la profesora Adoración Álvaro Moya, quien es profesora de Historia Económica en el Colegio Universitario de Estudios Financieros, el CUNEF de Madrid. Adoración, su principal área de investigación es el de la inversión extranjera directa, principalmente en España, asunto por el cual tengo bastante simpatía con su investigación, y es una persona que también ha sido profesora invitada en las universidades de Reading, que es uno de los centros de historia empresarial y
de negocios internacionales del mundo, York en el Reino Unido también y Jinan. Bueno, ha publicado una serie de artículos en diferentes lugares, pero principalmente en las principales revistas de historia empresarial, y entonces, por lo tanto, es, como dije, un gran privilegio contar con su opinión. Entonces, empezaremos ahora con oración, por favor. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos los asistentes. Me gustaría comenzar, como no puede ser de otra manera, agradeciendo a los editores su invitación para participar en este evento, a los organizadores por toda la gestión del mismo y a los asistentes por su interés por conocer las ideas y los interrogantes que el libro que se presenta sugiere a otros investigadores. Permítanme decirles desde ya que en un momento de intensa organización de eventos virtuales, como es en el que vivimos actualmente, han acertado plenamente al inscribirse en este evento. No por mi presencia, sino por la participación de los editores y de los autores de una obra con la ambición, la calidad y la originalidad de historia empresarial en América Latina, temas, debates y problemas. La historia empresarial es una disciplina que cuenta ya con bastante recorrido, por lo que no es sorprendente que hasta la fecha se hayan publicado varias obras que traten de ofrecer un balance sobre el estado de la disciplina, en general desde un punto de vista temático, como puede ser el Oxford Handbook of Business History, editado por Jeffrey Jones y Jonathan Thaling ya hace unos años, o el más reciente Routledge Companion to the Makers of Global Business, coordinado por Teresa da Silva, Cristina Lubinsky y Heidi Tuareg. También contamos con balances que entran en conversación con disciplinas interesadas en la empresa y el desarrollo empresarial, especialmente el management y la teoría de la organización, como muestra una de las obras editadas por uno de los editores de este libro, como es Organizations in Time, de Marcelo Buchelli, editado por Marcelo Buchelli y Daniel Bhagwani. Desde un punto de vista regional, también contamos con una obra que hace un balance y que es de referencia, como es Business History Around the World, fue un proyecto liderado y editado por Frank Amatori y Jeffrey Jones ya hace unos cuantos años, en concreto en el año 2003, con el propósito de conocer cuál había sido el desarrollo de la disciplina en diversos países y áreas geográficas. Curiosamente, en esta obra, sin duda pionera, se abordaba en capítulos individuales la situación en Estados Unidos y en distintos países o áreas geográficas muy delimitadas europeas, mientras que el conjunto de la región latinoamericana se circunscribía a un único capítulo, maravillosamente desarrollado a pesar del desafío que ello suponía, por nuestra colega María Inés Barbero, que, como probablemente ya saben, también es una de las autores del libro que hoy se presenta. La comparación de este hecho, de este capítulo en el año 2003, con el contenido del libro cuya atención nos ocupa hoy, creo que deja algo muy claro, como es el gran avance que la historia empresarial ha tenido en América Latina, aunque aún quede pendiente un desarrollo mayor en algunas zonas muy concretas, en particular en Centroamérica y el Caribe. De hecho, no tengo ningún problema en reconocer que los historiadores de la empresa que nos hemos ocupado de otros ámbitos geográficos o que trabajamos fuera de América Latina, observamos con admiración y, por qué no decirlo, envidia, la gran vitalidad de la historia empresarial en esta región y que es palpable por el número creciente de publicaciones, de sesiones de congreso, de redes de colaboración, de tesis doctorales y de centros de investigación especializados en historia empresarial en América Latina. Esta vitalidad que menciono también tiene un reflejo en el debate académico por la vía de nuevas líneas de investigación y de nuevos interrogantes teóricos que trascienden incluso el ámbito geográfico latinoamericano. Y esto se recoge de forma maestra en el libro que nos ocupa hoy, que también refleja el grado de madurez que la historia empresarial ha alcanzado en muchos países latinoamericanos desde la publicación de aquel capítulo que mencionaba en el Business History Around the World. Por ello, tenemos que felicitarnos todos los historiadores de la empresa y debemos felicitar a su vez a los autores y a los editores de la obra que presentamos. Como Andrea Ayuk ya ha presentado brevemente a los autores de los capítulos que van a participar después, permítanme que de forma muy breve me ocupe yo de presentar a los editores. Andrea Ayuk, Martín Monsalve y Marcelo Buchelli son investigadores y profesores de historia empresarial, de estrategia y de otras materias en centros de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, como son el CONICET, la Universidad de los Andes, la Universidad del Pacífico y la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, respectivamente. Todos ellos han colaborado o colaboran con instituciones
de referencia internacional, como la Harvard Business School, el David Rockefeller Center of Latin American Studies en Harvard, la Universidad de Oxford, la Universidad de Reading o la Simon Fraser University, entre otras. Además, publican regularmente en revistas científicas de alto impacto a nivel internacional, sin descuidar el interés de otro tipo de estudios para las sociedades en las que desarrollan su investigación. Han destacado por abrir nuevas líneas de investigación y nuevos interrogantes en temáticas como el desarrollo y evolución de familias empresarias y grupos económicos, la economía política de la actividad multinacional y los determinantes de la transferencia del conocimiento y tecnológica a nivel internacional. Pero han destacado también por su esfuerzo en crear redes de colaboración y situar a la historia empresarial de América Latina en los principales foros y debates a nivel internacional, como ya se apunta claramente en la composición y el contenido del libro que hoy presentamos. De historia empresarial en América Latina, temas, debates y problemas, me gustaría enfatizar la pertinencia del enfoque escogido, combinando estudios regionales a largo plazo y en ocasiones el muy largo plazo, para un buen número de países, con bloques temáticos. Los bloques temáticos integran, por un lado, temas con ya cierto recorrido en la historiografía empresarial, pero para los que se ofrece una visión actualizada que llega incluso hasta el impacto de la desglobalización iniciada con la crisis de 2008, como son la evolución de los grupos económicos, de las familias empresarias y multinacionales y su papel en el desarrollo empresarial de América Latina, o el impacto de las infraestructuras en la integración de los mercados latinoamericanos y la logística empresarial. Y por otro, también se incluye un bloque de temas muy novedosos y poco estudiados desde un punto de vista histórico, como son la sostenibilidad y los negocios verdes, el impacto de la criminalidad y la violencia en los negocios y en la estrategia empresarial y el papel de la mujer en el desarrollo empresarial y el emprendimiento. Todos estos temas están abiertos también para otras regiones y creo que se tratan de forma muy exhaustiva y de forma pionera en esta obra. Sin descuidarse la rigurosidad académica, el libro adopta además un tono y un estilo más sencillo que el habitual en los textos científicos, favoreciendo de esta manera la difusión de conocimiento entre un público más amplio. Sería, de hecho, deseable contar con su traducción al inglés en un futuro cercano. Animo a los editores a desarrollarlo, ¿no? en afán de ampliar esa labor de difusión a otros foros y en el afán de impulsar los estudios comparativos. Los propios editores recogen en su introducción que los negocios en América Latina, cito textualmente, son considerados como un capitalismo dependiente, como respuesta a un vacío institucional, como parte de un sistema empresarial corrupto ligado al Estado o como un capitalismo basado en jerarquías sociales y económicas. Esa es la visión que se suele tener, sobre todo desde fuera. Las contribuciones a esta obra, si bien no desmienten que todo ello se haya podido producir en algún momento, o incluso en algunos periodos relativamente largos, también dejan patente que es preciso prestar atención a las especificidades de cada región y de cada sistema institucional y empresarial. Los resultados presentados además desmontan algunos de los mitos o etiquetas que se suele atribuir a las economías latinoamericanas y a sus empresarios, demostrando una preocupación temprana por cuestiones medioambientales, el dinamismo de las empresas familiares, la respuesta racional de los grupos económicos al contexto en el que operaban y la presencia histórica, aunque invisibilizada, de la mujer en el desarrollo empresarial, entre otros aspectos. La obra además pone de relieve la necesidad de un análisis más allá de los grandes grupos económicos de la región y de las empresas multinacionales, pues son un amplio número de actores, incluyendo pequeñas y medianas empresas, profesionales, técnicos y asociaciones gremiales, entre otros, los que conforman el desarrollo empresarial de una región. Y esto se recoge en los capítulos que componen esta obra. Esto nos lleva a resaltar la riqueza de una disciplina como la historia empresarial, capaz de contextualizar con métodos propios, pero también en conversación con otros ámbitos, el emprendimiento y sus efectos en el desarrollo económico y social. Pero también nos llega a plantearnos si al menos de algunos de los rasgos del sistema de negocios de la región y de su evolución no serían comunes a otras regiones en algún momento de su historia. Ese capitalismo dependiente que se menciona se puede encontrar, aunque sea a una menor escala, en diversas regiones europeas, por ejemplo, en el marco de la primera globalización, con un menor impacto negativo en sus economías quizás, pero también porque el impacto positivo fue de mucha menor envergadura.
un mercado de capital imperfecto o el papel de jerarquías sociales y económicas en la toma de decisiones es común también a otras economías, ¿no? A mí me recuerda a veces a algunos periodos en la economía española y no hace tanto tiempo. También la definición de derechos de propiedad, incluidos los intelectuales. Creo que es interesante trazar en algún momento paralelismos, ¿no? Para entender mejor cómo han reaccionado históricamente los empresarios a estos contextos. En este libro se aborda desde luego esta cuestión, entre otras, para varios países y para el conjunto de la región, enfatizándose la idiosincrasia del caso latinoamericano. Pero quizás también sería positivo, ¿no? Reflexionar sobre qué rasgos son comunes a otros países y a otras regiones. Con esto simplemente quiero animar a los autores a explorar vías comparativas en futuros proyectos o, por el contrario, a formular un corpus teórico más centrado en la idiosincrasia de la región latinoamericana, como ya se está realizando, por ejemplo, para las empresas multilatinas o en general para las empresas multinacionales de países emergentes desde la teoría de los negocios internacionales. También sería interesante, y quizás los autores pueden pronunciarse a este respecto a lo largo del evento, tener en cuenta la cambiante posición de América Latina en el orden económico internacional y en sus instituciones, desde Bretton Woods, por ejemplo, hasta la actualidad. Más allá de las políticas liberales, empuñadas por el consenso de Washington y espoleadas por el fracaso de los intentos estatales de industrialización, ¿cuál ha sido el impacto de la geopolítica internacional en los incentivos y oportunidades de negocio? ¿Cómo lo han percibido los empresarios y con qué impacto en el desarrollo empresarial de la región visto en su conjunto, ¿no? He de indicar que algunos de estos temas ya están presentes en los capítulos para los casos nacionales. Yo lanzo algunas ideas para el debate. Y una última posible línea de discusión que me gustaría mencionar está relacionada con las sinergias entre las economías latinoamericanas que aparecen en los casos nacionales contemplados. Se ha estudiado en detalle, por ejemplo, el efecto de la economía de frontera en el caso de México, con aportaciones de autores pues, como Mario Cerruti, Araceli Almaraz, entre otros, y se recoge asimismo en el capítulo sobre México. Carlos Dávila, en el capítulo sobre Colombia, también detalla la integración de la actividad empresarial y el empresariado colombiano en el espacio caribeño, por ejemplo. En esta línea, ¿qué ejes se podrían destacar respecto a la integración económica interregional, más allá de las infraestructuras, que es uno de los temas que se considera monográficamente? Bien, la verdad es que se podrían subrayar muchos más temas. Sería muy interesante tener espacio para poder entrar más en profundidad en cada uno de los capítulos del libro. Yo animo a todos los asistentes a leerlo porque realmente es muy interesante. Plantea nuevas preguntas y no solo para los investigadores en América Latina, también para los que estamos trabajando en otros ámbitos geográficos. Mis felicitaciones de nuevo a los autores y a los editores por esta historia empresarial en América Latina, temas, debates y problemas. Encantada de estar esta tarde con vosotros. Muchísimas gracias a Oración por esa, además yo vine a presentar y terminé presentado por ti de forma sorpresiva. La siguiente persona que va a comentar sobre el libro es Antonio Celia. Antonio es uno de esos raros casos de alguien que tiene un pie en la academia y un pie en el sector privado y realmente sí puede ver desde adentro los dos mundos. Él en este momento es Visiting Professor in Practice en el London School of Economics y bueno, tiene una larga trayectoria en el sector privado. Fue analista de crédito en la Corporación Financiera del Norte, empezó en eso hace tiempo atrás, pero posteriormente fue el llegando a ser gerente general de Promigas en Colombia y promotor de la fundación de Promigas igualmente. Él ha recibido una serie de reconocimientos por parte de sectores académicos y del sector gubernamental. Cabe destacar la Orden de Boyacá, que es la orden más alta que se le da en Colombia a una persona, a un ciudadano privado, lo cual es bastante destacable y ha pertenecido a una serie de juntas directivas. La lista es tal vez muy larga para nombrarla, pero pues básicamente lo que tenemos es alguien que ha estado metido mucho en el sector privado y a la vez nuevamente con una mirada académica durante todo este proceso. Así que por favor, Antonio, muchas gracias, es un privilegio tenerte. Marcelo y amigos, muchísimas gracias. Yo estoy realmente muy complacido de que ustedes me hayan invitado aquí. Estoy muy contento de compartir este espacio y realmente la experiencia de haber leído este libro me ha dejado una gran satisfacción.
Yo quiero ante todo felicitarlos por este gran esfuerzo, por muchas razones. Una de ellas es que me parece que hay que celebrar que este libro sea el esfuerzo conjunto de 2 universidades latinoamericanas, que debería ser el ejemplo para un tema del que más adelante me ocuparé, que es la integración de América Latina, que es una deuda pendiente de hace mucho tiempo. Es muy importante escribir estas historias. Falta mucho trabajo por hacer a pesar de los avances que Adoración destacaba en materia de historiografía de la región y la mirada empresarial. Yo veo varias cosas que creo que vale la pena destacar con mucho énfasis. Primero, el lenguaje con el que se aborda el libro es un lenguaje sencillo, simple, cuyas descripciones son muy precisas y muy certeras. Lo otro que encuentro de un enorme valor son unos capítulos transversales temáticos que yo no había visto, por lo menos referidos a los tiempos en los que se refiere casos como sostenibilidad, el tema de la mujer, el tema de la violencia con particular énfasis en México y en Colombia, el tema de las multinacionales y el tema de las familias, y el otro es, se remonta tiempo atrás en todo el tema de infraestructura a partir de la invención de la rueda. Eso me parece que aporta una dosis de originalidad supremamente importante. Yo creo que aquí están, digamos, este recuento es bien interesante porque uno ve, al tiempo que ve unos ciclos parecidos económicos desde finales del siglo XX hasta los tiempos actuales, es decir, Latinoamérica en general exportó commodities con libertad, luego se embarcaron en las teorías que todos adoptamos de desarrollo por sustitución de importaciones, luego vino la crisis de la deuda, de la cual solamente creo que se salvó Colombia, y eso salió bastante magullada. Luego viene el consenso de Washington y la inversión extranjera, luego viene la crisis de 2008 y luego viene ¿qué? Y yo creo que a partir de esto que ustedes, de estos hallazgos y estos recuentos, y esta gran cantidad de información que le facilitan al público, creo que cabe construir unos aprendizajes que nos indiquen ¿y ahora qué? ¿Qué viene ahora? ¿Se puede hablar de un capitalismo latinoamericano? Y el libro, entre otras cosas, también repasa esa fascinante pero compleja relación entre política y economía, o entre política y empresariado. En economía política, donde uno ve claramente marcados unos ciclos donde las decisiones políticas tienen un impacto significativo y la relación entre empresariado y política es de distinta índole, pero siempre con una cercanía particular y no siempre con resultados absolutamente positivos. Yo creo que varios temas aparecen como comunes y que uno podría sacar conclusiones tempranas que sirvan de aprendizaje, porque la historia es eso, es entender qué pasó y a partir de ahí construir aprendizajes. Y es, la geografía importa, la política importa demasiado, la infraestructura con la que nosotros entramos a mediados del siglo seguía siendo precaria. Los grupos familiares han tenido una preeminencia significativa en América Latina. Se preguntan en varios capítulos los autores, ¿son buenos los grupos familiares? ¿Son buenos los grupos que se organizan alrededor de una holding? Surgen muchas respuestas, quedan más preguntas. Yo creo que la experiencia ha sido rica, pero a mí me parece que todavía no hemos podido conciliar en general en América Latina como ese aprecio por la iniciativa privada, esa valoración de lo que significa la inversión privada, eso que significa generación de empleo y ciertas metas sociales. Entre otras cosas porque creo que el libro podría servir de plataforma para preguntarnos cosas como la siguiente. Durante la última década,
montados en la emoción, en la ola de los commodities, nuestras economías crecieron y ese crecimiento, a pesar de que aumentó desigualdades, lo cual es una gran preocupación y un tema muy serio por resolver, sí ayudamos los programas de Estado, y ojo, de derecha o de izquierda, con la anuencia plena del empresariado, se dedicaron a reducir los niveles de pobreza. Y los logros fueron significativos. Entonces uno ve en 10 años una reducción de pobreza, pero que resulta que esta pandemia nos echó atrás totalmente. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Hay un nuevo contrato social? Yo creo que sí. ¿Cómo vamos a tejer esas relaciones delicadas pero necesarias entre inversión privada y Estado? La gente pide estados más efectivos, que es otra de las grandes falencias que hemos tenido y que aparece en todos los capítulos del libro. Estados débiles, pero estados débiles desde la independencia. Y en el caso colombiano yo anoto que lo que aquí dicen de una forma muy bien contada en cuanto a la infraestructura y la importancia de los trenes, el caso colombiano, que lamentablemente llegamos al siglo XX quebrados después de la guerra de los 1000 días, el tren nos dejó. Cuando uno mira el libro, y esto es un aporte, uno de los grandes aportes del libro, digamos, los kilómetros de ferrocarril de Colombia frente a otros países, el rezago era enorme, a pesar de que el PIB per cápita era más o menos parecido, pero ya la diferencia empieza a marcarse y hay ciertos países que toman distancia frente al caso colombiano. Otro asunto que me parece de la mayor importancia es la vocación exportadora de América Latina. Con excepciones contadas de procesos de industrialización más o menos exitosos, seguimos siendo exportadores de commodities. No hemos logrado dar la vuelta, a pesar de los golpes que nos hemos dado, que han sido duros, de lograr un sector exportador potente. Las cifras de comercio exterior de América Latina son realmente muy pobres. Colombia ni se diga. Colombia teniendo 2 océanos, las cifras de exportación por habitante y con función del PIB son supremamente bajas. Y lo que observa uno aquí es que este es un tema central para el futuro, porque si nosotros a partir de estas experiencias y las historias empresariales que ustedes cuentan y el rol de los empresarios tan determinante, tenemos que crecer más, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué piensan los empresarios de eso? ¿Qué rol juegan ellos en este nuevo contrato social? Las empresas quieren ganar plata, pero sin duda, ese es el motivo principal. Pero, ojo, somos más que eso. Las empresas son organizaciones sociales mucho más complejas que en países con entornos difíciles juegan un papel determinante, juegan un papel diferente. Entonces, la integración de América Latina es una tarea pendiente que, entre otras cosas, no se ha dado por razones ideológicas ante todo. Porque tú puedes pensar políticamente distinto y comerciar con un país porque sabes que es un beneficio para todos. Otro tema que observo y que valdría la pena profundizar en él es el mercado de capitales. Históricamente, a pesar de que ha habido empresas muy poderosas, los mercados de capitales de América Latina están poco desarrollados, lo cual es un problema en cuanto que no se logra profundizar lo que podría llamarse un capitalismo más democrático. De manera que yo creo que eso ayudaría a que la gente vea a las empresas como algo más cercano, sobre todo en unas circunstancias que también vale la pena notar y que hay que tener en cuenta a la hora de un nuevo contrato social. Y es la economía de mercado ha triunfado, pero hay que tener en cuenta que no puedes dejarla sola, tienes que regular. Y ahora, con todas estas circunstancias, los empresarios tienen que entender, creo que Andrea en uno de sus comentarios del libro, no sé si Martín o Marcelo decía, ayudar al entorno es parte, entender el entorno y ayudarlo es parte significativa del rol del empresario hoy en día. También me parece que del libro se saca una evolución interesante de cómo las multinacionales han evolucionado. Obviamente que tiene que ver con la evolución del mundo y lo que la sociedad pide ahora. Desde los éxitos del tabaco en Colombia y del banano a lo que hoy en día las compañías multinacionales y las multilatinas, que entre otras cosas triunfan, creo yo, porque logran entender cabalmente la idiosincrasia de los países donde actúan. Yo creo que esto puede dar lugar a muchas
decisiones y discusiones supremamente importantes. Creo que llega en un momento preciso, por eso lo felicito reiterativamente, porque es con base en este tipo de documentos que nosotros deberíamos empezar a discutir qué viene ahora. Hay, insisto, hay diferentes tipos de capitalismo, entre otras cosas porque nosotros, los aquí presentes, estamos encontrando ahora por primera vez una fórmula desde la caída del muro de Berlín que no concebíamos, por lo menos los de mi generación. Nosotros nos acostumbramos a asociar capitalismo con democracia, pues resulta que ya no es así. Entonces hay unas fórmulas distintas que están dando unos resultados diferentes, sacrificando libertades, y ahí viene el problema. Pero a lo que voy es que el empresario tiene que entender cabalmente todo lo que esto significa. Y de esa forma yo creo que pueden construirse muchos mejores países. Yo los felicito. Creo que este libro debe ser punto de partida para muchas otras obras. Los animo a que sigan publicando este tipo de documentos. Y de mi parte yo lo voy a usar de base en varias conversaciones y varios grupos de interés que tengo sobre, a partir de estas experiencias, de estas historias tan bien contadas y de esta información tan precisa, qué se puede hacer en América Latina de aquí en adelante con todos los retos tan grandes que tenemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio, a ambos por las preguntas que obviamente llevan a estimularnos a seguir haciendo cosas, pero mil gracias, y ahora le doy la palabra a Martín para la siguiente fase de la ceremonia. Bueno, ante todo quería agradecer Adoración y Antonio por los comentarios y por las propuestas para futuras investigaciones y temas de discusión que son bastante amplios y muy buenos, ¿no? Y algunos de temas que son bastante agudos y que hay que tomar para la actualidad, ¿no? Para el mundo actual, como del mercado de capitales, por ejemplo, que es un problema común en América Latina, ¿no? Y la integración financiera que varios de nuestros países es muy importante en varios de nuestros países. Bueno, en esta tercera, digamos, segunda etapa o tercera etapa de esta presentación, lo que nosotros queríamos era más bien abrir, ¿no? Una rueda de preguntas o rueda de comentarios, ¿no? Y entonces les pediría, ¿no? Que los manden por el chat o que los que están presentes aquí levanten la mano en el Zoom para que Diana me pueda ayudar a dar las palabras. Nos interesaría mucho también en esta oportunidad escuchar a los autores de los capítulos, ¿no? Sería muy interesante que ellos den sus perspectivas y sus reacciones frente a los comentarios de Adoración y Antonio, ¿no? Entonces, no sé quién de ustedes quiere empezar. A ver, Paloma. Diana, creo que sí está Paloma. Hola, buenos días o buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitaciones, me sumo a las felicitaciones a los editores y organizadores y doy mi más sincero agradecimiento a las personas que han participado en los comentarios, a Adoración Álvaro y Antonio Celia. Yo quería hacer una pregunta general que está un poco dirigida en principio a los editores, pero está abierta si alguien quiere participar. Y es hasta qué punto este esfuerzo, ¿por qué ha costado tantos años realizarse? Una de las inquietudes que a mí me produce positivas este esfuerzo es ver que es posible hacer proyectos colaborativos entre investigadores de tan distintos países, de tan distintas culturas universitarias y relativos a tan distintas culturas empresariales. Entonces, lo que parece sorprendente es que hayamos tardado tanto en hacer una primera aproximación colaborativa
sobre la historia empresarial en América Latina, y a mí me gustaría preguntar de manera provocadora si ustedes creen que esto va a ser el camino para muchas más iniciativas de colaboración. Y en segundo lugar, ¿por qué creen ustedes que hasta ahora no se había hecho un esfuerzo de colaboración tan bien cohesionado, tan integrado, con una especie de paradigmas comunes compartidos, teóricos, con una serie de preguntas comunes? ¿Por qué hasta ahora no ha sido posible? Y si ustedes creen que a partir de ahora se abre el camino hacia muchas iniciativas, en realidad esto puede ser solo un esfuerzo único y singular, irrepetible. Yo le dejaría ver las respuestas a Andrea, le pasaría una respuesta rápida a Andrea o a Marcelo, pero antes de pasar la respuesta rápida, Paloma, tú fuiste con Andrea uno de los pioneros con este libro de historia, ¿no? De la historia de las grandes familias empresarias. Este fue un momento pionero en este estilo, en ser un libro de este estilo. Bueno, no sé, Marcelo o Andrea, ¿quién? Contesto brevemente, creo que también agradezco a Adoración y a Antonio por sus reflexiones y por estas invitaciones a seguir pensando, y va en línea con lo que señala Paloma. Creo que a veces todos lo sabemos que no es fácil colaborar hasta encontrar el formato, ¿no? El aprendizaje de poder tener puntos comunes, y creo que aquí nos llevó muchos años de discusión. Al principio lo pensamos alrededor de un curso, que son esos primeros antecedentes, y después dijimos no, esta herramienta, y de hecho son varias decisiones que tuvimos, es no presentar ni estudios de caso, ni discusiones historiográficas. Creo que nos llevó tiempo, porque los tiempos mismos de poder incluso pensarnos, un poco lo que nos decía Dori, y también decía Antonio, cómo nos pensamos como América Latina, ¿no? Creo que eso es una tarea pendiente de a veces de no estar mirando modelos foráneos necesariamente, sino ver cómo responden a nuestras propias necesidades. Y creo que eso nos llevó una conversación natural, que me gustaría pensarlo como una conversación que ha sido un proceso de aprendizaje, y ojalá este proceso de aprendizaje nos lleva a diferentes iniciativas. Yo soy una gran convencida del poder del trabajo en equipo, y que solamente una colaboración de esta escala a nivel continental, si bien contamos con tu aporte y con colegas como Jeffrey Jones de Estados Unidos, Rory Miller, que está en Inglaterra, son los únicos que nos van a poder permitir avanzar en estas preguntas que tan provocativamente y tan acertadamente nos hacían Antonio y también Adoración, ¿no? No necesariamente entrar por la vía comparativa, pero sí poder respaldarnos. Así que creo que para responder más brevemente, ha sido una cuestión de maduración, y esto nos da una experiencia para seguir reflexionando. Esto espero, por lo menos. Y estas preguntas y los comentarios sin duda nos seguirán acompañando y alentando en este camino. Que no es fácil también, porque no hay tantos incentivos a veces para escribir este tipo de obras, ¿no? Los incentivos en nuestra academia muchas veces van para otro tipo de cuestiones, y realmente eso es más, y por eso también el agradecimiento a todos los autores y las autoras, que ha sido un compromiso que va más allá de nuestros currículums, y un compromiso con una causa común. Si pudiera añadir una cosa muy corta, creo que para responder a la pregunta de por qué no lo hicimos antes, un elemento también podría ser el hecho de que ha habido una mayor profesionalización en América Latina en el campo. O sea, hay un mayor número de gente estudiando este tema, y ahora hay un lenguaje más común gracias a que la gente empieza a asistir a similares eventos y empieza a leer similares revistas y publicaciones. Entonces yo creo que eso también, el tener lenguaje común, espacio común y mayor profesionalización, es lo que lo permite hacer ahora. Sí, bueno, yo creo que solo también quería añadir que digamos, es un trabajo que se ha ido construyendo a lo largo del campo, ¿no? Porque hemos tenido desde el origen del Grupo Iberoamericano de Estudios Empresariales, todos los que han seguido trabajando a lo largo del tiempo. Entonces, ha habido un proceso, ¿no?, bastante largo de construcción del campo, y que ahora nos hemos puesto de acuerdo para presentar, como decía Antonio, o sea, un libro que sea para un público más grande, que no sea además solo para historiadores, sino sea para un público más amplio, y que plantee debates para ese público más amplio, ¿no? Y eso ha tomado trabajo, ha tomado coordinación. Y yo quiero rescatar esto al final, y termino con esto, es la idea de haber trabajado entre dos editoriales, ¿no?, en este caso sudamericanas, ha sido muy importante, porque es la forma de lograr una mayor difusión de los libros, porque los problemas con los escritos en América Latina es que a veces no salían
del campo nacional, entre otras cosas por comercialización y varios otros problemas. Entonces, trabajar entre dos editoriales ayudaba muchísimo, ¿no?, a cambiar esa perspectiva, ¿no?, y ampliar la difusión del texto. Ahora le iba a dar la palabra a Aurora Gómez y luego responderé una pregunta que tenemos pendiente por el chat. Hola a todos, un gusto verlos y muchas gracias por los comentarios. La verdad que son, pues nos dejan tareas y también una motivación para seguir adelante. Yo creo que este es el primero de muchos trabajos colaborativos porque, como ha dicho Andrea, como que ya le encontramos la manera. Y bueno, creo que algo que también ha detenido el desarrollo de la historia económica en América Latina y que espero que, pues en parte, publicaciones como este libro empiecen a cambiar, es la escasa importancia que ha tenido la historia económica en los departamentos de administración y negocios. Esto es algo, en ese sentido, Colombia es excepcional, pero es algo que en el resto de América Latina pues nos ha costado trabajo cambiar y pues ahora sí que hacen falta pues que tengamos un mayor diálogo con personajes como Antonio, pues que está en ambos mundos y que nos permitan pues hacer el puente y dar pues también mostrar a los empresarios y a las personas en los departamentos de administración y negocios que estos temas pues también les atañen y que son importantes. Gracias. Gracias, Aurora. Gabriela McEvoy. Sí, Gabriela, tienes la palabra. Ok. Ahora sí creo. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Bueno, muchas gracias por esta presentación. Realmente me gusta y me va a interesar mucho. Voy a abrir mi cámara. ¿Se puede? Sí, claro. Ok. No me permite, pero bueno, no importa. No me permite abrir el video. No sé por qué. Ok, no importa. Me escucho. Lo que les comentaba es de que me pareció interesante y quisiera tomar ese término de Antonio Celia cuando habla sobre el aprecio de la inversión privada, ¿no? Entonces, cabría esa pregunta si ustedes también consideran o plantean esta dicotomía entre el aprecio a la inversión privada y esta suerte de rechazo en términos políticos, especialmente a lo que es la inversión privada, ¿no? ¿Cómo ven esa problemática que se ha ido manteniendo? Bueno. No, yo quería decir, varias cosas que me van a comprometer más con ustedes. Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, que en las facultades de administración y en estos Carlos Dávila en Bogotá, en los Andes, ha sido un pionero, pero maravilloso. Falta mucho del conocer esas historias a partir de las cuales se pueden tener unos aprendizajes realmente significativos. Yo no creo que al empresario de hoy les resulte fácil saber por qué la Packing House, que fue una iniciativa ganadera a principios del siglo XX en Córdoba, fracasó o no fracasó. Pero si él lograra conocer esa historia que sucedió en la costa caribe colombiana, como destaca en el capítulo de Colombia Carlos, le serviría muchísimo de aprendizaje para lo que viene ahora y podría contar una historia que o quiere repetir si fue exitosa o no quiere repetir si no fue exitosa. Yo creo que sí es cierto que hay como en general históricamente una reticencia al capitalismo, a la inversión privada. No hemos podido conciliar, insisto, en ese par de, digamos, de propósitos. Pero, digamos, dicho eso, yo creo que hay que entender que el término empresario es un término demasiado genérico y demasiado amplio. Es un mundo demasiado grande, donde hay de todo.
y la pauta la marca muchas veces en las empresas las creencias de las cabezas, las creencias de los líderes, ¿verdad? Yo creo que hay un espacio también para investigar, por ejemplo, ahí, qué pasa en los diferentes países frente a la inversión privada, qué tipo de empresario hemos tenido en cuanto a el vínculo del empresariado con la academia, por ejemplo. ¿Qué tantos empresarios han apoyado la educación superior? ¿Qué tantas contribuciones desinteresadas, altruistas, han hecho a centros de pensamiento y universidades? Yo creo que hay un espacio enorme. Colombia tiene una tecnocracia realmente muy calificada y unos centros de pensamiento muy buenos, pero nunca son muchos para un debate de ideas dinámico, vibrante y necesario. Porque vuelvo, insisto, nosotros venimos de una guerra fría que comportaba una serie de actitudes y conductas y en el cual yo creo que la gente en el fondo sentía que la malla de protección abajo podía ser un régimen socialista aburrido que denostara libertades, pero que existía. Hoy en día eso ha cambiado. Estamos en una economía de mercado que ha triunfado, que ha mutado, que tiene diferentes combinaciones, pero por lo cual el empresario tiene que entender mucho más ampliamente su rol. Tiene que generar empleo digno. ¿Hasta dónde llego? Tengo que entender el Estado. ¿Cómo apoyo las discusiones? No sentarse en ese papel tradicional histórico que ha tenido, entendiendo desde luego que hay diferentes tipos de empresarios. Y ahí se puede mirar el rol que han tenido más allá, digamos, de buscar réditos por sus inversiones. Ahora, importa mucho la forma y hay que hacerlo de manera decente, de manera respetuosa, con democracia, pagando los impuestos. Entonces, ahí es donde yo creo que uno puede tratar de identificar lo que podría ser un estilo latinoamericano de capitalismo que puede ser muy distinto al capitalismo anglosajón. Lo que yo quisiera hacer es reunirme con algún grupo de empresarios y buscar fondos para patrocinar iniciativas como las que ustedes han tenido, porque realmente a mí me parece que esto tiene una enorme trascendencia. Sí, no sé, ¿hay algún comentario más? Sí, profesor, cuento aquí con dos preguntas de Manuel González. Saludos como profesor de Historia Empresarial en Uninorte y en Unisabana de Colombia. El modelo de historia revisionista ha sido muy interesante últimamente. Pregunto si en el libro se presentan algunos casos de historia revisionistas que cambien estereotipos anteriores. Y creo que había además una pregunta también de Gonzalo Sanabria, pero esta vez de Perú, que tenía que ver con las fuentes, ¿no? ¿Qué tipo de fuentes y de documentación era la que habíamos usado, ¿no? Antes de responder a esas dos preguntas, tal vez hacer una conexión última con lo que dice, con lo que la reflexión que hacía Antonio, que a mí también me llamaba mucho la atención cuando me han entrevistado aquí en Perú por este libro, y justo hacen la misma pregunta, la clásica dicotomía de empresariado, Estado, o la dicotomía empresariado, sociedad civil. Decía, claro, el problema es que tenemos que dejarnos las dicotomías y poder pensar cuáles son los puntos de coordinación y cuáles son los puntos de encuentro con los cuales podemos construir algo más sustancial, como por ejemplo la relación entre empresa y universidades en términos de innovación y tecnología, que es muy baja en América Latina, ¿no? Ahora que yo he estado trabajando todos estos temas de patentes, tecnología, una de las cosas que llama mucho la atención es la poca relación que hay tanto en universidades públicas como privadas, ¿no? Con empresarios en términos de este circuito, de crear un circuito virtuoso, ¿no? Entre innovación y tecnología, ¿no? Es un espacio que no es, que hay un campo enorme, digamos, entre el trabajo del mundo universitario, sobre todo, digamos, universidades estatales, ¿no? Y empresas privadas en ese campo, ¿ya? Bueno, eso es lo que quería decir al respecto. Con respecto a las fuentes, sí, o sea, hay un trabajo amplio y antiguo en el cual los autores se han basado y han ido haciendo un trabajo de fuentes que en historia empresarial nunca es sencillo, siempre es difícil, hay que hacer una reconstrucción muy fina, siempre hay documentación incompleta,
¿no? Y uno tiene que trabajar con las fuentes que consigue, ser imaginativo en cruzar diferentes tipos de información para poder producir, ¿no?, un texto. Bueno, hasta ahí voy yo. No sé si Marcelo, Andrea o alguno de los autores quiere anotar algo más. Sí, yo quisiera, si me permiten, simplemente pedirle a Carlos o a Marinés, que lo estoy viendo, Norma, cualquier otro autor que esté aquí conectado, Aurora ya participó, además Paloma, que también cuente o tome alguna de estas preguntas, porque también parte del trabajo colectivo es ¿no? Poder transmitirnos y entre nosotros crear y responder en forma dinámica. Así que los veo ahí a Carlos y a Marinés y a Norma, pero seguramente hay otros colegas también conectados. Mientras tanto, le doy la palabra a Beatriz Rodríguez. Beatriz. ¿Ya me escuchan? Sí. Pero yo no voy a hablar de fuentes, yo quería hacer una pregunta. Sí, está bien. Ok, ok. Me intriga un poco esto que Antonio menciona, pobreza. En el libro solo se mencionan 15 veces la palabra desigualdad. Me intriga un poco saber cómo después de hacer este libro y ver este panorama de los 6 países y luego de algunos temas transversales entre América Latina, cómo nosotros como historiadores empresariales vamos a empezar a introducirnos en este debate sobre la desigualdad. Y además que es un debate que nos permite no solamente pensar en la desigualdad de ingreso, que parece ser a lo que se le ha hecho más énfasis en América Latina, sino también en otras desigualdades de género, solo por mencionar un ejemplo, y que nos permitiría hacer comparaciones con otras regiones del mundo. Y me intriga mucho saber qué opinan los autores y qué opinan los editores. Y también qué opina Antonio desde el punto de vista empresarial, porque no es acerca de la pobreza, es acerca de la desigualdad, como lo demostraron las votaciones de Inglaterra, Estados Unidos y Perú, y lo que ocurrió en Chile el año pasado. Sí, muy buena pregunta, Beatriz. Entonces, lo que hacemos es juntar las preguntas. Hay otra pregunta también sobre historia revisionista del empresariado. Tenemos la pregunta de Fuentes, tenemos la pregunta de Beatriz. No sé si alguno de los autores quiere tomarla, ¿no? Quiere tomar alguna reflexión sobre esto, ¿no? O el mismo Antonio quiere tomar. Yo podría comentar esto. Es decir, yo creo que ciertamente la desigualdad es un tema, digamos, que se ha visto mucho más enfatizado, Beatriz, por los últimos 20 años, lo que ha pasado. Sí, el mundo ha crecido, yo creo que es mejor que hace 40 años, también creo que Colombia lo es, pero ciertamente las desigualdades se han exacerbado y son las de ingreso a las que más se refieren, porque no las hemos logrado cerrar, y eso sí me parece que es una grave falla donde todos tenemos que ver, y los empresarios juegan un rol determinante, porque una de las fórmulas, de las pocas, para reducir desigualdad de ingresos es la política fiscal. Y ahí los empresarios suelen armar todos sus tinglados para defender sus intereses. Es un problema. Y el otro es el gasto social. Hay un documento del BID muy bueno sobre el desperdicio de gasto social en América Latina, que lo calcula en $400 billones. Y ahí, digamos, los enemigos de esa buena focalización son el clientelismo y todo eso que tú conoces. La pregunta en términos y aquí me pongo como la visión de empresario es, en general, digamos, Chile, Brasil y Colombia tienen Gini superiores a 0.50. Eso es muy grave. ¿Cuánto realmente se puede reducir en los próximos 20 años? Yo soy muy partidario de metas. Entre otras cosas, el primer síntoma de que el Estado quiere ser efectivo. Me voy a poner la meta de reducir, estoy poniendo un ejemplo, el Gini de Colombia de 0.5 a 0.38. ¿Lo puedo hacer? Sí lo puedo hacer. Sin duda que lo puedo hacer. Pero voy un poco más atrás. Y aquí es donde a mí mi preocupación central radica en que todavía estamos rezagadísimos en dar igualdad de oportunidades. Yo le he dedicado mucho tiempo al tema de educación.
Y ahí es donde hay un problema, pero que cada vez se agrava más. No tienes idea las cifras que han salido en toda Latinoamérica con los rezagos de entre los colegios públicos y los privados, entre rurales y urbanos con esto que ha pasado. Es gigantesco. Nosotros, en general, en América Latina, salvo muy pocas excepciones, no le estamos dando educación de calidad a todas nuestras niñas y nuestros niños. Ahí empieza un problema. Ahora, ¿la igualdad de ingresos es posible? Realmente no es posible, pero sí tienes que reducirla. ¿Lo puedes hacer? Sí lo puedes lograr. Pero yo creo que importa mucho la pobreza, porque es que una desigualdad a partir de una pobreza del 50%, que es lo que vamos a tener en Colombia, es distinto a partir de una pobreza mucho más baja, donde la gente tiene al menos lo que llamaba Norberto Bobbio un mínimo civilizatorio. Y ahí viene el antídoto principal, demostradamente, además de las ayudas que se dan, familias en acción y tal y cual, tiene que ver con el crecimiento económico. Latinoamérica derrotó pobreza en los últimos 15 años porque creció la economía por cuenta de commodities y por las ayudas. Entonces, esos temas son temas centrales y qué bueno que ustedes, los historiadores empresariales y económicos, se ocupen con nosotros de llegar a puntos de acuerdo sobre estos asuntos tan determinantes. Muchas gracias, Antonio, por el comentario. Entonces, quería ver, aquí está, darle la palabra a Marinés. Justo acaba de pedirla. Gracias, Marinés. El micrófono es tuyo. Todos te escuchamos. Ahí va. No, estoy con el celular porque justo se me trabó la computadora cuando estaba empezando este evento. Bueno, tomo un poco la... A ver, recojo el guante que recién nos envió Andrea, ¿no? Yo creo que más allá de mis felicitaciones a los editores del libro, a todos los coautores, bueno, me excluyo, ¿no? Pero todos mis colegas que también escribieron, se me resultó muy interesante en este evento los temas a los cuales fue derivando, tal vez gracias a la presencia de Antonio, que nos saca un poco de la torre de marfil del mundo académico y nos lleva a muchos problemas muy concretos, ¿no? Alguien hizo referencia a un revisionismo. No sé bien a qué se refería. Lo que yo entiendo es que todos los esfuerzos que se han hecho por profesionalizar la historia de empresas en América Latina han significado un revisionismo, en el sentido de no partir de prejuicios ni proempresariales ni antiempresariales, y tratar de hacer una historia lo más sólida posible, con una evidencia empírica robusta, usando distintos tipos de fuentes, digamos, desde los archivos empresariales a los archivos notariales, a publicaciones periódicas, a documentación de las cámaras, etcétera, etcétera, etcétera. Tener, además, dada la dificultad en América Latina en general de acceder a los archivos privados, hemos tenido que, digamos, ingeniarnos mucho para encontrar formas alternativas de acceder a las fuentes. Chandler decía que la historia de empresas debe servir para explicar la riqueza de las naciones. En el caso de América Latina, yo siempre digo, bueno, la riqueza o la pobreza o el desarrollo intermedio o el desarrollo trunco de la mayor parte de los países de América Latina. ¿Cuál es el rol de las empresas y los empresarios? Porque cuando empiezan las preguntas acerca de los empresarios en América Latina en sede académica, a partir fundamentalmente de investigaciones de CEPAL en los años 50, 60, la pregunta era, bueno, ¿cuenta América Latina con empresarios capaces de liderar un proceso de desarrollo? Estábamos ahí en plena sustitución de importaciones, los estudios sobre los industriales eran muy fuertes. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué rol tuvieron los empresarios en ese problema? ¿Es solo el contexto, como diría Baumol, contextos que son más favorables a la inversión y a la actividad privada, y contextos menos de favor? ¿Cómo se construyen esos contextos? Son construcciones colectivas. Por supuesto está la clase política, por supuesto están los sindicatos, están otras organizaciones, y en América Latina, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, también los empresarios. Bueno, yo creo que esas son grandes preguntas que tenemos que ir contestando ahora desde otro lugar, porque se empezaron a hacer cuando prácticamente no teníamos evidencias empíricas. Hoy tenemos
mucho publicado, mucho estudiado, mucho investigado. Este libro es en gran medida un reflejo de eso. Y entonces me parece súper interesante que nosotros como historiadores partamos ahora de estas preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué hay en América Latina una cierta desconfianza, por lo menos hacia el sector empresarial y el sector privado en general, ¿no? Y sobre todo desde ciertos ámbitos académicos, algunas universidades, otras no, donde se da lo opuesto, donde hay una interacción muy fuerte con el sector privado. ¿Cómo repensar toda la problemática de la historia de empresas en América Latina a partir de los problemas del desarrollo, el desarrollo trunco, de los problemas de pobreza, desigualdad, que son todos nuestros problemas más serios, ¿no? Y ahí lo último que digo, para no extenderme tanto, me parece clave tener un diálogo muy fecundo, muy continuo con los empresarios, escucharlos y que también nos escuchen, y a partir de ahí entonces poder pensar juntos cómo ir resolviendo desde el lugar de cada uno, el nuestro es más modesto, estos problemas seculares de América Latina. Muchas gracias, Marinés. Y yo creo que has hecho el cierre perfecto de esta presentación. Y quiero agradecerle mucho a Adoración, a Antonio por su participación, ¿no? Paloma, Marinés, a todos los que, a Aurora, ¿no? A Gabriela, a todos los que han participado y comentado, también a Marcelo y a Andrea, ¿no? Y todas nuestras conversaciones de ida y vuelta para hacer este libro posible, ¿no? Ayer estuve viendo mi Dropbox y vi toda la historia del libro y podía, ¿no?, reconstruirse de manera simpática también, como hemos hecho todo este libro. Bueno, y me quedo con varias preguntas que han sido muy buenas, ¿no? Esta idea de la relación de los empresarios y el capitalismo americano con la geopolítica de Adoración, la idea de la relación entre política y empresa que planteó Antonio, lo del mercado de capitales, al cual yo añadiría la inclusión financiera, que es un tema básico en la región para que puedan surgir más empresas. Entonces es un libro una presentación que ha generado bastante preguntas, que es exactamente lo que queríamos, y que ha dejado temas para posibles colaboraciones futuras en este estilo entre universidades de la región. Entonces, ya no tengo más que decirle que muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado, por haber estado con nosotros. Gracias al Fondo Editorial de la Universidad de los Andes y la Facultad de Administración por todo su esfuerzo en publicar esto. También al Fondo Editorial de la Universidad del Pacífico, ¿ya? Y le pido a Piedad que ponga el link por el cual se puede conseguir también el libro en la Universidad de los Andes. Y quiero agradecer de manera especial a Marcelo, porque no hemos logrado conseguir fondos en la Universidad del Pacífico para tener una versión impresa del libro, ¿ya? Que se puede conseguir en Perú, en la editorial SBS, y disculpen la propaganda, pero siempre me lo piden con 15% de descuento en este mes. Ya, dado ya, el 15% de descuento, dado que es el lanzamiento. ¿Ya? Así que luego de esta bochornosa propaganda, yo me despido. Y digna de un empresario. Sí. Y le doy las gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Un aplauso para los editores y los autores. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Felicitaciones. Gracias a chao. todos. Gracias por venir. Chao. Gracias. Chao.